Eran poco más de las 10 de la mañana cuando Raymond Carter aparcó su Lincoln Continental negro en el área de descanso de la enero del 94, a unos 60 kilómetros al oeste de Lansing, Michigan. Vestido con un traje gris pizarra y una camisa azul claro, parecía un profesional refinado. Camino a una reunión de negocios, y así era. Un delgado maletín de cuero descansaba cuidadosamente en el asiento del copiloto, conteniendo cuidadosamente los documentos para la mesa redonda del gobernador programada para el mediodía. Raymond había sido juez de distrito durante más de 20 años. En todo el estado, era conocido por su serenidad y su inquebrantable sentido de la justicia. Pero en ese momento, ni sus años de servicio ni su reputación parecían importar. Una patrulla blanca de la policía estatal se detuvo detrás de él, con las luces de emergencia destellando a la luz de la mañana. Dentro, el agente Jeffes entrecerró los ojos. Desde su posición privilegiada, un hombre negro sentado solo en un coche de lujo en un área de descanso despertó sospechas. Inmediatamente llamó por radio a su compañero, el agente Reid, que estaba a minutos de distancia. Sin esperar refuerzos, Jeffes salió del coche y se acercó al Lincoln. Raymond, al presentir la llegada del agente, bajó la ventanilla y, visiblemente, puso ambas manos en el volante. «Buenos días, agente», dijo con calma y voz firme. «¿Está todo bien?» Jeffes no respondió de inmediato. Miró a Raymond con una mirada fría y calculadora que no ocultaba su sospecha. «Recibimos un reporte de un vehículo robado que coincide con esa descripción», dijo con voz seca y monótona. Lo vieron salir de una gasolinera cercana. Raymond parpadeó, no por miedo sino por una ligera confusión. «No tengo conocimiento de ningún informe al respecto», respondió con neutralidad. «Solo me detuve unos minutos antes de partir. Si quiere, puedo enseñarle mi matrícula». En lugar de aceptar la oferta, Jeffes dio un paso atrás y puso una mano sobre su arma enfundada. «¿Sal del vehículo?» «Ahora», gritó. Su tono había cambiado, ya no era una fachada de cortesía, sino una voz llena de seguridad y autoridad. Raymond entrecerró los ojos ligeramente. No quería problemas, pero sabía que no debía discutir al borde de la carretera. Abrió la puerta lentamente y salió. Su 1,80 m de estatura se mantuvo tranquilo y sereno. Para cuando llegó el oficial Reid, la situación ya se había agravado. Jeffes había colocado a Raymond en la parte trasera del vehículo, con las manos en alto, mientras Reid observaba, indeciso pero en silencio. «Quisiera saber de qué se me acusa», dijo Raymond, aún tranquilo, pero con voz ahora serena y firme. «No he hecho nada malo». Jeffes no respondió. En cambio, se acercó al lado del conductor, rebuscó dentro del Lincoln sin permiso y empezó a hurgar en la guantera. Raymond dio un paso adelante. «Oficial, no doy mi consentimiento para que se registre mi vehículo», afirmó claramente. Eso era todo lo que Jeffes necesitaba. «Eso es obstrucción», replicó. «Estás interrumpiendo una investigación». Antes de que Raymond pudiera responder, Jeffes le agarró el brazo, se lo retorció a la espalda y lo esposó. Reid dudó, pero ante un gesto de Jeffes, dio un paso adelante y le ató la otra muñeca. Raymond no se resistió. Su voz, suave pero uniforme, trazó el momento entre ellos. «Estás cometiendo un grave error». La escena se desarrolló frente a un grupo de viajeros que habían parado a tomar un café o a estirar las piernas. Una de ellas, una joven universitaria en vacaciones de primavera, ya había sacado su teléfono y estaba grabando desde el otro lado del estacionamiento. Un veterano jubilado negó con la cabeza y susurró: «Ese hombre no parece haber robado nada». Jeffes y Reid no notaron nada. Demasiado concentrados en escoltar a Raymond hasta la parte trasera del vehículo, parecían haber atrapado a alguien peligroso. Pero Raymond caminaba con dignidad, incluso con las manos esposadas a la espalda y la cabeza bien alta, no con desafío ni arrogancia, sino con profunda incredulidad de que décadas de servicio, honores y experiencia legal pudieran desaparecer tan rápidamente, reducidas a un perfil y una presunción. Sentado en la parte trasera del coche, Raymond no dijo nada. Miraba por la ventana, más allá del aparcamiento, más allá de los árboles borrosos, buscando algo más allá del paisaje que tenía ante sí. No estaba enojado. Todavía no. Estaba calculando, pensando, planeando.
Él sabía algo que los oficiales no sabían. No terminaría como ellos pensaban. En la comisaría de la policía estatal cerca de Jackson, Michigan, Raymond Carter permanecía sentado tranquilamente en una silla de plástico duro. Ya no tenía las manos esposadas, pero las marcas rojas en las muñecas persistían. El guardia de seguridad había revisado su identificación, pero solo la miró de reojo, escribiendo la información como si fuera un registro rutinario. Para ellos, él era simplemente otro hombre negro de mediana edad llevado ante la policía como sospechoso. No gritaba. No discutía. Y eso, a sus ojos, lo hacía aún más sospechoso. Quienes mantenían la calma, quienes no se enojaban, solían ser vistos como si ocultaran algo. La policía no interpretó su compostura como una señal de disciplina. Lo confundieron con culpa. El agente Jeffes pasó varias veces por delante del área de detención, dirigiendo a Raymond una mirada de irritación apenas disimulada. El agente Reid permaneció más callado, generalmente en un segundo plano, con aspecto incómodo, pero sin decir nada. Raymond había estado esperando casi 2 horas. Ninguna llamada. Ninguna explicación. Solo esperando. Había pedido 3 veces, con respeto y claridad, que lo contactaran con su oficina, explicando que tenía una reunión importante en Lansing. Cada solicitud había sido ignorada o ignorada. A su alrededor, la comisaría bullía con conversaciones apagadas, el ruido de teclados y algún que otro estallido de radio. Los agentes entraban y salían de las salas, mirándolo de reojo, sin dirigirle la palabra. Algunos sonreían con suficiencia. Otros lo observaban con vaga curiosidad. No vestía como un ciudadano de a pie. Se fijaron en sus zapatos lustrados, sus pantalones ajustados, su postura. Esto solo lo hizo más sospechoso a sus ojos. Alguien incluso susurró: él piensa que es especial. Él lo oyó, pero no se inmutó. Jeffes finalmente regresó al área de detención y se apoyó contra la pared con los brazos cruzados. Entonces, ¿nos vas a decir por qué estabas ahí sentado con el motor en marcha? ¿Vigilando la zona? ¿Esperando a alguien? Su tono ahora era burlón y ni siquiera pretendía ser profesional. Raymond levantó la mirada y su voz no tembló. Estaba mirando la ruta en mi teléfono. Tengo una cita en Lansing. Eso es todo. Jeffes se burló. Siempre tienes una historia que contar. Reid, que estaba justo detrás de él, cambió su peso ligeramente pero permaneció en silencio. Raymond no dijo nada. Reconoció el patrón. Esperaban que cediera, que justificara su trato, que les diera una razón para agravar la situación. Pero él no quería. Había pasado años en el banquillo, escuchando historias como esta, jóvenes que nunca habían tenido la oportunidad de ser escuchados. Se negaba a alimentar este ciclo. Al cabo de un momento, la jefa de turno, la sargento Pamela Yates, entró en la sala. Parecía tener unos 50 años, con el pelo canoso recogido en un moño pulcro y una mirada penetrante y observadora. Se detuvo cuando vio a Raymond. ¿Cuánto tiempo lleva aquí?, preguntó, sin dirigirse a nadie en particular. Casi 2 horas, respondió alguien desde una oficina cercana. Obstrucción. Vehículo compatible. Yates frunció el ceño y se acercó a Raymond. Señor, ¿le han informado de sus derechos? Raymond asintió una vez. Sí, señora, pero no me han dejado llamar a mi oficina. Lo he pedido varias veces. Ella lo miró con más atención. Algo en su tono, tranquilo, claro, preciso, la hizo detenerse. ¿Cuál es tu nombre de nuevo?, preguntó ella. Raymond Carter, respondió. Y recomiendo encarecidamente que alguien compruebe ese nombre antes de que el error se agrave. Jeffes se rió detrás de ella. Ha estado desempeñando el papel de un hombre importante desde que lo reclutamos. Yates se volvió bruscamente hacia él. Ya es suficiente. Luego se volvió hacia Raymond. Déjame ver qué tenemos. Caminó hasta la terminal más cercana y comenzó a escribir. Solo tomaría unos minutos. Pero Raymond ya sabía lo que iba a encontrar. Por ahora, permaneció sentado, en silencio una vez más, esperando el momento en que la habitación cambiara. Estaba sucediendo, él lo sentía.
La sargento Pamela Yates miró fijamente la pantalla. Al principio, la examinó con indiferencia, esperando ver un fondo en blanco, quizás algunas multas de tráfico. Pero en cuanto se registró el nombre de Raymond Carter, frunció el ceño. Ante ella apareció una larga lista de credenciales, distinciones académicas, nombramientos legales, certificaciones judiciales, y entonces comprendió. El honorable Raymond L. Carter, juez presidente del Tribunal de Distrito 14 del estado de Michigan. Sus ojos se abrieron ligeramente. Revisó la foto de archivo. Coincidía con el hombre sentado tranquilamente en la sala de espera. Ella lo miró por encima del hombro a través del cristal, luego volvió a mirar la pantalla, parpadeando una vez cuando la realidad se impuso. Se puso de pie rápidamente. Sus botas hacían ruidos suaves pero agudos en el suelo de la estación mientras se dirigía al área de espera. Jeffes seguía apoyado en la pared, con los brazos cruzados, con aspecto satisfecho. Rake estaba cerca, intentando no cruzar la mirada con Raymond. Yates permaneció en silencio al principio. Abrió la puerta y entró. Raymond la miró, aún tranquilo. Dijiste que tenías una reunión en Lansing, comenzó. Sí, respondió Raymond, al mediodía. Me han invitado a participar en una mesa redonda sobre la reforma judicial con el gobernador. Yates respiró hondo. ¿Y usted es el juez Raymond Carter? Él asintió levemente. Así es. Hubo un silencio, luego ella dijo, Su señoría, le pido disculpas. Esto nunca debería haber sucedido. Detrás de ella, Jeffes se enderezó. Espere, ¿qué quiere decir con, Su señoría? Yates se giró lentamente hacia él. Arrestaron a un juez estatal en funciones sin causa justificada. Registraron su vehículo sin orden judicial. Lo privaron de su derecho a contactar con un abogado. Su voz era firme pero fría. ¿Es serio? La confianza de Jeffes se vio sacudida. No actuaba como un juez. No dijo, no tenía por qué. Yates interrumpió. Tenías su identificación. Era tu trabajo comprobarla. En cambio, actuaste sin motivo. Ella se volvió hacia Rake. Tú también. Ayudaste a esposar a un hombre sin justa causa. ¿Sabes lo que eso significa? El silencio era denso. Jeffes abrió la boca, pero no dijo nada. El rostro de Rake palideció. Yates se volvió hacia Raymond nuevamente. Señor, lo siento. ¿Desea contactar con la oficina del gobernador inmediatamente o que lo lleven allí? Raymond esbozó una pequeña sonrisa, pero no fue suficiente, estaba cansado. Sí, lo haré. Gracias, sargento. Ella asintió y lo condujo fuera de la sala de detención, su tono y postura cambiaron por completo. La agitación en la comisaría había cambiado. Los agentes levantaron la vista de sus puestos, algunos confundidos, otros avergonzados. El hombre que habían creído un arresto silencioso ahora caminaba por el edificio con serenidad, con la dignidad completamente restaurada. Y mientras salía del edificio, con el teléfono en la mano y Yates caminando a su lado, todos los que se quedaron atrás sabían que no había terminado. A primera hora de la tarde, el primer vídeo ya se había vuelto viral. Un clip de 27 segundos grabado por un estudiante en el área de descanso mostraba al juez Raymond Carter siendo esposado por el oficial Jeffes mientras le preguntaba con calma qué había hecho mal. De fondo se oía la voz del estudiante, esto es una locura. Él no hizo nada. El vídeo se extendió como la pólvora en TikTok, luego en Twitter y Facebook, con el siguiente título: Un hombre arrestado por ser negro y vestir traje. En cuestión de horas, el vídeo había sido visto más de 500.000 de veces. A medianoche, había superado los 2 millones. Los medios locales se hicieron eco de la noticia antes del amanecer, seguidos rápidamente por los medios nacionales. Capturas de pantalla del perfil criminal de Raymond aparecieron junto con imágenes fijas del arresto. El contraste entre su apariencia digna y la brutalidad con la que fue tratado provocó indignación. Hashtags como #juez Carter, #justicia para Raymond, y #restestó profilín los mensajes comenzaron a difundirse por todas las plataformas. Defensores de los derechos civiles, abogados y políticos comenzaron a emitir declaraciones públicas. Algunos exigieron la suspensión inmediata de los agentes implicados.
Otros exigieron más investigaciones sobre las prácticas del departamento. La oficina del gobernador, después de confirmar la asistencia prevista del juez Carter a la mesa redonda, emitió una declaración breve pero mordaz. Estamos revisando el incidente y seguimos comprometidos con la equidad y la justicia en todas las agencias estatales. Las organizaciones comunitarias ofrecieron conferencias de prensa. A última hora de la mañana, los manifestantes se congregaron frente a la comisaría de Jackson, con carteles que decían, juzgado ante la justicia y dignidad encadenada. Lo que más impactó a la gente no fue solo el arresto. Fue el silencio en el rostro del juez Carter en ese momento. No se resistió. No gritó. Simplemente parecía alguien que había visto algo así demasiadas veces. Esta serena calma conmovió profundamente. Se convirtió en un símbolo no solo del arresto injusto, sino también de la gravedad del problema, en un momento en que ni siquiera un alto funcionario del sistema judicial podía escapar del dolor del prejuicio racial. En la comisaría, el ambiente había cambiado radicalmente. El agente Jeffes había sido convocado a una reunión de emergencia. Reid permaneció en silencio, angustiado. La sargento Yates atendía llamadas de asuntos internos, los medios de comunicación y asesores legales. Ahora estaba cooperando con la Fiscalía General del Estado. Ya nadie reía ni sonreía. Se había enviado una copia del vídeo viral a todas las computadoras del edificio. Muchos lo vieron boquiabiertos y avergonzados. Algunos oficiales más jóvenes, especialmente aquellos más nuevos en la fuerza, susurraban entre ellos, preguntándose si tal vez este era el momento en el que algo realmente cambiaría. Por una vez, el sistema se había enfocado en sí mismo. Y esta vez, no iba a apartar la mirada. A la mañana siguiente, la rotonda del Capitolio estaba inusualmente silenciosa. Los periodistas se alineaban en el pasillo de mármol frente a la sala 312, donde estaba a punto de comenzar la mesa redonda sobre la reforma judicial. Los camarógrafos ajustaban sus trípodes mientras sus asistentes susurraban noticias a sus teléfonos. El personal del gobernador ya había llegado, junto con miembros del Poder Judicial Estatal y expertos en políticas. Pero todas las miradas estaban puestas en las grandes puertas dobles de roble, esperando al hombre cuyo nombre había estado en todas las pantallas desde las 6 de la tarde, el juez Raymond Carter. Exactamente a las 10 de la mañana, se abrieron las puertas. Raymond entró, tranquilo y concentrado, vestido con un impecable traje azul oscuro, con el mismo maletín de cuero y la misma serena dignidad que lo había acompañado durante su arresto. La sala quedó en silencio por un instante. El bullicio político se transformó en algo más humano. Todos se pusieron de pie, no por protocolo, sino por respeto. Asintió brevemente y se sentó a la cabecera de la mesa. El gobernador, sentado frente a él, se inclinó hacia adelante y dijo, «Juez Carter, es un honor tenerlo aquí». Raymond respondió simplemente, «Gracias, señor gobernador». Creo que el momento habla por sí solo. Antes de que pudiera comenzar la discusión sobre política, Raymond pidió dirigirse a la sala. Ayer por la mañana, comenzó, de camino a esta reunión, fui detenido y esposado por 2 agentes de nuestra propia policía estatal. No había orden judicial. Ninguna causa justificable. Solo una sospecha infundada relacionada, creo, no con mi comportamiento, sino con mi apariencia. El vídeo habla por sí solo. Su voz era firme, pero tenía una gravedad que llenaba la habitación. No soy la única. No soy la primera persona a la que le pasa esto. Y si no actuamos, no seré la última. Al otro lado de la mesa, varios funcionarios electos asintieron en silencio. Una joven diputada se secó una lágrima. Raymond continuó. A menudo hablamos de la confianza entre las fuerzas del orden y la comunidad. Pero la confianza no puede existir sin rendición de cuentas. Y la dignidad, especialmente la de los inocentes, no puede ser una opción. Después de sus comentarios, la agenda cambió. Lo que se suponía que sería una discusión técnica sobre estándares de capacitación y prácticas de contratación, se transformó en un asunto mucho más urgente. Se reprodujeron vídeos. Expertos legales ofrecieron sus opiniones. Se convocó a defensores de los derechos civiles a la sala. Entonces llegó el momento que nadie esperaba. Se ha convocado una audiencia de emergencia para comenzar a considerar los cargos de mala conducta contra los oficiales Jeffes y Reid.
y el propio juez Carter fue designado para supervisar la sesión como autoridad neutral. Al principio dudó, pues quería evitar cualquier percepción de parcialidad personal. Pero después de que el asesor legal del gobernador confirmara que no existían obstáculos éticos para la propuesta, Raymond accedió. 2 horas después, en la Cámara Baja, los oficiales entraron en una sesión formal de revisión, a la que asistieron representantes de los medios de comunicación, funcionarios estatales y algunos miembros de la comunidad que habían logrado acceder. Su bravuconería habitual había desaparecido. Jeffes estaba pálido, con la mandíbula apretada. Rake mantenía la mirada fija en el suelo. Raymond estaba sentado en el centro del jurado, flanqueado por otros 2 jueces y el fiscal. No estamos aquí para revivir la vergüenza pública, comenzó con firmeza al inaugurar la sesión. Estamos aquí para evaluar el comportamiento y determinar si las acciones tomadas violaron las normas legales y la decencia humana. Se reexaminó la evidencia en vídeo. Se revisaron los informes de los testigos, las marcas de tiempo y las grabaciones de la cámara corporal, las cuales contradecían las declaraciones escritas de los oficiales. Presionado para que le hicieran preguntas, Rake admitió que no había comprobado la identificación ni introducido el nombre en el sistema. Jeffes intentó argumentar que había seguido el procedimiento, pero su voz tembló bajo el peso del interrogatorio. Cuando le preguntaron por qué ignoró la solicitud de llamada del recluso, balbuceó una vaga explicación sobre la discreción del departamento. Su justificación no se sostuvo. Raymond se mantuvo profesional de principio a fin, pero su tono nunca se suavizó. La autoridad en su voz no dejaba lugar a dudas. La era del abuso casual y del poder descontrolado estaba terminando, estaba comenzando ahora, estaba comenzando aquí. La audiencia finalizó poco después de las 5 de la tarde. El panel de jueces, tras horas de pruebas, testimonios y análisis jurídico, llegó a una decisión unánime. Los oficiales Jeffes y Rake fueron declarados culpables de actuar con negligencia, violar el protocolo y no cumplir con sus obligaciones respecto de los derechos fundamentales de la persona que detuvieron. La sentencia recomendó la suspensión sin goce de sueldo de los 2 agentes, en espera de una investigación exhaustiva por parte de la Fiscalía General del Estado. El texto oficial fue inequívoco. El incidente refleja un abuso de autoridad basado en prejuicios personales y una peligrosa falta de criterio profesional. Cuando Raymond leyó la recomendación final en voz alta, el silencio invadió la sala. Jeffes permaneció en silencio. Tenía la boca apretada y la mirada fija en la mesa que tenía delante. Rake asintió lentamente, como si reconociera una verdad que había sabido toda su vida. Afuera del salón, las cámaras filmaron cada segundo de su salida. Los manifestantes, que habían esperado pacientemente todo el día, se hicieron a un lado silenciosamente mientras la policía era escoltada fuera del edificio. No hubo vítores ni gritos. Solo un silencio profundo y pesado. El tipo de sentimiento que persiste después de que finalmente se ha dicho la verdad. En una conferencia de prensa más tarde esa noche, el gobernador estaba en el podio con Raymond a su lado. Hoy no se trató de venganza, dijo el gobernador. Se trató de rendición de cuentas. Elogió al juez Carter por demostrar la moderación y el profesionalismo a los que todo servidor público debe aspirar. Pero añadió solemnemente que esto nunca debió haber sido necesario. Luego, el gobernador anunció una serie de nuevas medidas legislativas, incluido un programa de capacitación estatal obligatorio centrado en la reducción de la tensión, el reconocimiento de los prejuicios raciales y los derechos legales. Además, propuso la creación de una junta de supervisión independiente para investigar futuras quejas contra las fuerzas del orden en todos los condados. Cuando la prensa le preguntó si tenía algún comentario, Raymond subió al podio con la mirada fija. Lo que me pasó a mí le pasa a la gente sin cámara, sin título, sin nadie que hable por ellos, dice en voz baja. No es solo mi historia. Es un síntoma de una herida más profunda. Pero creo que las heridas pueden sanar, con suficiente luz, verdad y responsabilidad. Estas palabras tocaron una fibra sensible. En una semana, los departamentos de policía de todo el estado comenzaron a revisar arrestos anteriores. Se celebraron reuniones públicas. Los centros de asistencia legal ofrecieron asesoramiento gratuito a los ciudadanos que creían haber sido detenidos ilegalmente. En las redes sociales, la imagen del juez Carter de pie firmemente en el Capitolio. Ni enojado ni vengativo, simplemente resuelto. Se ha convertido en un poderoso símbolo de justicia bien hecha.
En cuanto a Jeffes y Reid, su suspensión ha desencadenado una revisión interna más amplia, no solo de sus acciones ese día, sino de todos los casos que han manejado en los últimos 3 años. Empezaron a aparecer errores. Se expusieron patrones que habían pasado desapercibidos o no se habían controlado durante mucho tiempo. Raymond, mientras tanto, regresó a su sala. No mencionó el incidente desde su asiento. No mostró ninguna complacencia particular y no cambió su tono. Pero quienes entraron en su sala lo hicieron con una nueva conciencia. Comprendieron algo fundamental. Que la justicia no era solo una palabra grabada en piedra sobre la puerta del juzgado. Era un estándar. Y el juez Raymond Carter estaba decidido a hacerla cumplir, incluso si eso significaba actuar solo. 3 meses después, en una hermosa tarde de primavera, el juez Carter se encontraba en los amplios escalones de piedra afuera de la Academia de Entrenamiento Policial de Michigan. Los árboles cercanos comenzaban a florecer y una suave brisa agitaba la hilera de banderas sobre nuestras cabezas. Frente a él se encontraba una nueva clase de cadetes, 52 reclutas con uniformes impecables, la mirada fija hacia adelante y los hombros rectos. Esta fue la primera generación capacitada bajo los nuevos estándares de concienciación sobre prejuicios y rendición de cuentas. Cada cadete había completado rigurosos cursos sobre participación comunitaria, estrategias de desescalada y derechos constitucionales. Las reformas que antes parecían controvertidas son ahora la piedra angular de la educación moderna. Y todo comenzó con un vídeo, un momento y un hombre que decidió mantenerse firme. Raymond había rechazado varias apariciones públicas desde el incidente, pero esta invitación era diferente. No se trataba de cámaras ni titulares. Se trataba de plantar semillas donde más importan. Al subir al escenario, el director de la academia le dedicó un respetuoso saludo. Raymond ajustó el micrófono y comenzó a hablar con voz serena y mesurada. Hace 3 meses, dijo, me encontré al otro lado de una placa. Me trataron no como un juez, ni siquiera como un hombre, sino como una amenaza, basándose únicamente en una mirada y una suposición. Hizo una pausa por un momento, dejando que el peso de sus palabras se asentara lentamente, como una lluvia ligera sobre una tierra expectante. Esta experiencia podría haberme vuelto amargada, destrozada, desconfiada del mundo, pero en cambio me hizo comprometerme más, no con una búsqueda de castigo o venganza, sino con la búsqueda de un significado, de un propósito más grande que yo misma. Continuó, su voz ahora teñida de una suave gravedad, una convicción tranquila. No estás aquí solo para hacer cumplir las leyes, no se trata solo de reglas u órdenes a seguir, estás aquí para proteger la dignidad humana, y eso comienza mucho antes de la intervención, comienza con la forma en que miras a los demás, a cada persona, a cada rostro, no como un riesgo a eliminar, ni como un simple dato en un informe, sino como el padre, la hermana, el vecino o el amigo de alguien. Los reclutas escuchaban, silenciosos, atentos, como si cada palabra hubiera cavado un surco dentro de ellos, sus rostros se habían relajado, sus hombros también, un aliento más humano ahora corría por ellos. Algunos asintieron suavemente, absorbiendo en silencio la profundidad de lo que acababan de transmitirles, como si, más allá de los uniformes y las instrucciones, algo mayor los estuviera llamando. Raymond observó cómo se formaba este grupo y percibió una agitación, un cambio sutil pero real, no solo en la atmósfera, sino en la sala misma, en el alma del lugar, en lo que esa sala ahora representaba. Había una especie de seriedad en sus ojos, pero no la que dictan el miedo o el orgullo, no, algo más desnudo, más franco, una disponibilidad, una apertura a lo que realmente significa servir. Tras su discurso, los cadetes abandonaron la sala de 2 en 2, con paso mesurado y mirada un poco más habitada, uniéndose a sus familias que les esperaban a las afueras del campo de entrenamiento. Entre ellos, un joven recluta negro se detuvo de repente, se dio la vuelta, miró a Raymond con una sencillez desarmante y solo dijo, «Gracias, señor». Él le respondió con un ligero asentimiento, un gesto sobrio, pero lleno de significado. «Vayan y sirvan con honor». La multitud se dispersó poco a poco, las voces se mezclaron, el cielo tomó tonos más suaves y, mientras el sol descendía lentamente, estirando las sombras, Raymond permaneció inmóvil en los escalones un momento más. Ya no pensaba en el pasado, ni en las esposas, ni en la fría silla de metal en la trastienda de una comisaría demasiado silenciosa, eso ya no era lo que ocupaba su mente. Pensó en lo que seguiría, en lo que podría surgir de ese día, de esa palabra dada, de esa mirada intercambiada.
Sabía que el cambio no siempre aparece en el ruido o en los eslóganes, a veces se cuela discretamente, como una nota perfecta en una pieza demasiado disonante, en pequeños toques. Una decisión, una voz alzada, un aula, un paso a la vez. Y en ese espacio tranquilo, suspendido entre la esperanza y el recuerdo, el juez Raymond Carter se permitió creer, sin orgullo pero con firmeza. Tal vez, solo tal vez, la justicia finalmente comenzaba a construirse sobre una nueva base, más humana, menos basada en el miedo y más arraigada en la equidad, la paciencia y el respeto. Ese día, Raymond Carter bajó las escaleras de la academia, no como un hombre destrozado, ni siquiera como un sobreviviente, sino como un constructor, como un testigo activo de algo mejor, más justo, más verdadero. Sabía que el camino sería largo, accidentado, sembrado de obstáculos visibles e invisibles, porque una verdadera reforma nunca es sencilla, choca, cuestiona, pone en evidencia lo que preferimos dejar en la sombra. Pero también entendió que el verdadero cambio empieza en el silencio, en esas decisiones que tomamos cuando nadie nos mira, en esos momentos en los que sería tan fácil mirar hacia otro lado y cuando decidimos a pesar de todo seguir adelante. Su historia nos recuerda que el poder no siempre reside en quien más grita, quien impone o quien golpea con el puño. A veces el verdadero poder se detiene, habla en voz baja, permanece paciente y espera que el mundo finalmente lo escuche, lo comprenda y se una a él. En una nación aún fracturada por divisiones profundas, dolorosas y tenaces, la fortaleza de Raymond no provenía de una ira contenida, sino de una determinación construida pacientemente. Todos tenemos un papel que desempeñar, cada uno en su lugar, ya sea en un tribunal, en el corazón de un aula o en esos momentos tranquilos e invisibles de nuestra vida diaria. La justicia no empieza en los tribunales, ni en los discursos, empieza en la forma como nos tratamos unos a otros, sobre todo cuando pensamos que nadie nos está mirando.